mi mamá me obligó a compartir una habitación con la hija de su nuevo novio. Me mudé. Mi papá, con quien tenía una relación distante, intervino. Y no vas a creer lo que sucedió después. Nunca supe lo que era tener una familia completa. Mi papá, Mark, de 43 años, se fue cuando yo solo tenía 2 años. Mamá, de 42, siempre me dijo que fue porque no podía manejar la responsabilidad de ser padre. Soy Jamie, tengo 17 años, y durante tanto tiempo solo hemos sido mamá y yo contra el mundo. Al crecer, veía a otros niños con sus papás en los eventos escolares o en el parque, y sentía un vacío en el pecho. Mamá hizo su mejor esfuerzo para llenar ese vacío. Venía a mis partidos de fútbol animando más que nadie. Me ayudaba con mis proyectos de ciencias e incluso intentó enseñarme a andar en bicicleta, lo que terminó con las 2 cubiertas de curitas, pero riendo de todos modos. Mamá trabajó muy duro para darme una buena vida. Es enfermera en el hospital local, a menudo tomando turnos extras para llegar a fin de mes. Recuerdo noches interminables quedándome dormida al sonido de ella escribiendo informes de pacientes mucho después de que su turno había terminado. A pesar de las largas horas, siempre encontraba tiempo para mí. Nuestras maratones de películas los viernes por la noche se convirtieron en una tradición sagrada, completas con palomitas de maíz caseras y fuertes de almohadas. En cuanto a mi papá, Mark, era más un concepto que una persona real en mi vida. A veces enviaba tarjetas de cumpleaños, usualmente con un billete de $20 escondido dentro. Sin un mensaje personal, solo un genérico, feliz cumpleaños, en su firma. Mamá siempre decía que era bienvenido a ser parte de mi vida si quería, pero nunca hizo el esfuerzo. Cuando era más pequeña, me obsesionaba con esas tarjetas, tratando de descifrar algún significado oculto en su escritura. Pero a medida que fui creciendo, acepté que así eran las cosas. Me sumergí en el arte como una forma de expresar todos los sentimientos complicados que tenía sobre la situación de mi familia. Mi habitación se convirtió en una mini galería de pinturas y bocetos. Mamá siempre alentó mi creatividad, incluso cuando pasé por una fase en la que pintaba todo en varios tonos de negro. Mis años de preadolescente fueron una aventura. Las cosas cambiaron el año pasado cuando mamá conoció a Derek, de 45 años, en una barbacoa de su amiga Sara. Sara había estado tratando de emparejar a mamá durante años, pero ella siempre rechazaba, diciendo que estaba demasiado ocupada con el trabajo y criando a mí. Pero esta vez, algo hizo clic. Recuerdo que mamá llegó a casa de esa barbacoa con una chispa en sus ojos que no había visto antes. Al principio, estaba feliz por ella. Derek parecía lo suficientemente amable. Venía a cenar, traía flores para mamá y siempre preguntaba sobre mi día en la escuela. Trabaja como arquitecto e incluso me ayudó una vez con mi proyecto de arte, mostrándome cómo crear una mejor perspectiva en mis dibujos. Pensé que tal vez esta era nuestra oportunidad de tener una familia completa. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando se volvieron más serios. Mamá comenzó a pasar más tiempo con Derek, y nuestras noches de películas los viernes se volvieron menos frecuentes. Intenté no sentir celos, recordándome que mamá merecía tener a alguien especial en su vida después de todos estos años de enfocarse solo en mí. Aproximadamente 6 meses en su relación, mamá me sentó para hablar. Pensé que tal vez me diría que se iban a casar o algo así. En cambio, soltó una bomba. Derek se mudaría con nosotros. Me quedé sorprendido porque parecía demasiado pronto, pero no quería arruinar su felicidad. Se veía tan contenta y pensé que tal vez solo estaba siendo egoísta. El problema comenzó cuando Derek realmente se mudó el mes pasado. Trajo a su hija, Lily, de 15 años, con él. Esto fue una sorpresa para mí. Mamá nunca había mencionado que Derek tuviera una hija. Aparentemente, la mamá de Lily falleció cuando ella era pequeña y ha estado viviendo con Derek desde entonces. Me sentí deslumbrado. No solo iba a tener un padrastro que apenas conocía, sino que también estaba adquiriendo de repente una hermanastra. Nuestra casa no es enorme, pero siempre ha sido cómoda para mamá y para mí. Tenemos 3 habitaciones, una para cada uno de nosotros y una habitación de invitados que también es mi estudio de arte. Cuando Derek y Lily se mudaron, mamá sugirió que Lily tomara la habitación de invitados y yo compartiera con ella. Me sentí molesto, pero traté de ser comprensivo. Después de todo, Lily era más joven y probablemente necesitaba su propio espacio para adaptarse a la nueva situación de convivencia. Compartir una habitación con mamá ha sido difícil.
Soy un adolescente y necesito mi privacidad. Además, mamá ronca, lo que hace que me cueste dormir. He estado teniendo dificultades en la escuela porque siempre estoy cansado. Mi maestra de arte, la señorita Johnson, incluso me llamó la semana pasada para preguntarme si todo estaba bien en casa porque mi trabajo no ha estado a la altura de su estándar habitual. Cuando traté de hablar con mamá sobre esto, ella solo dijo que necesitaba adaptarme y ser más acogedor con nuestros nuevos miembros familiares. Me recordó todos los momentos en que hablamos sobre querer una familia más grande, pero esto no era lo que tenía en mente. Quería un papá que hubiera estado allí desde el principio, no una familia lista que estaba interrumpiendo todo. Supe que las cosas empeoraron la semana pasada cuando escuché a Derek y a mamá hablando sobre redecorar la habitación de invitados, ahora la habitación de Lily, para hacerla más a su estilo. Estaban planeando comprarle muebles nuevos e incluso repintar las paredes. Mientras tanto, yo estoy durmiendo en un colchón inflable en la habitación de mamá, rodeado de cajas de mis cosas que no encajan en ningún otro lugar. No pude aguantar más y confronté a mamá. Le pregunté por qué Lily tiene su propia habitación mientras que yo tengo que compartir. Le recordé que esta era mi casa primero, que he vivido aquí toda mi vida. Y de repente, yo soy el que tiene que renunciar a su espacio. Mamá se puso a la defensiva y dijo que estaba siendo egoísta y que debería estar feliz de que ahora tenemos una familia. Dijo que Lily necesitaba su propio espacio porque todavía se estaba ajustando a la mudanza. ¿Pero qué pasa con mi adaptación? Soy yo quien ha tenido que renunciar a mi habitación, a mi privacidad e incluso a mi espacio de arte. La sala de estar siempre está ocupada por Derek viendo deportes o por Lily y sus nuevos amigos de la escuela pasando el rato. Ya no tengo dónde pintar o dibujar, y siento que una parte de mí está desapareciendo lentamente. Siento que me están empujando a un lado en mi propia casa. Derek y Lily se han apoderado, y mamá parece preocuparse más por hacerlos sentir cómodos que por mis sentimientos. Anoche, encontré algunas de mis viejas obras de arte que solían colgar en el pasillo, metidas en una caja en el garaje. Cuando le pregunté a mamá sobre eso, me dijo que pensaba que a Lily le podría incomodar ver tantos recordatorios de que esta era nuestra casa antes de que ellos se mudaran. Sentí que estaba tratando de borrar mi presencia de la casa. No sé qué hacer. He intentado hablar con mamá, pero no escucha. Está tan enfocada en hacer que esta nueva familia funcione que no puede ver cuánto me duele. Estoy tentado a contactar a mi papá, aunque no estamos cercanos, solo para tener a alguien de mi lado. Pero tengo miedo de que eso empeore las cosas con mamá. A veces me encuentro mirando esas viejas tarjetas de cumpleaños de mi papá, preguntándome si las cosas serían diferentes si él se hubiera quedado. ¿Estaría mamá tan ansiosa por reemplazar nuestra vida con esta nueva familia? ¿Me sentiría tan perdido y fuera de lugar en mi propia casa? ¿Estoy siendo irrazonable aquí? ¿Debería simplemente tragarme esto y aceptar que así son las cosas ahora? ¿O tengo derecho a sentirme molesto por perder mi espacio, mi privacidad, y por sentir que estoy perdiendo mi lugar en la vida de mi mamá? Primera actualización. Ha pasado aproximadamente un mes desde mi última publicación y desearía poder decir que las cosas han mejorado, pero solo han empeorado. Tomé algunos de los consejos de los comentarios e intenté tener otra conversación con mamá. Preparé lo que quería decir, incluso practiqué frente al espejo para asegurarme de no ponerme demasiado emocional. Elegí un momento en que Derek y Lily no estaban, esperando que mamá estuviera más receptiva. Sin ellos cerca, le expliqué cómo la falta de privacidad estaba afectando mi escuela, mi trabajo y mi salud mental. Le conté cómo la señorita Johnson había notado un declive en mi arte y cómo sentía que estaba perdiendo una parte de mí mismo. Sin un espacio para crear, incluso sugerí que buscaríamos camas literas para su habitación, para al menos darme alguna semblanza de mi propio espacio. Mamá parecía escuchar al principio. Tenía esa expresión de preocupación en su rostro que recuerdo de cuando era pequeño y venía a ella con las rodillas raspadas o los sentimientos heridos. Por un momento, pensé que tal vez finalmente estaba entendiendo cuán serio era esto para mí. Pero luego entró Derek. Había llegado temprano del trabajo, y cuando escuchó de qué estábamos hablando, se molestó. Dijo que estaba siendo ingrato y que debería estar agradecido de que no me echaban completamente. Se puso a hablar sobre cuánto hacían por mí, sobre cómo tenía un techo sobre mi cabeza y comida en la mesa. Mamá ni siquiera me defendió. Solo se quedó ahí en silencio mientras Derek decía que necesitaba madurar y dejar de ser tan egoísta. Estaba atónito. Este hombre, que solo había estado en mi vida durante unos meses,
me decía que debería estar agradecido por vivir en mi propia casa. Y mamá, que siempre había sido mi feroz protectora, no dijo nada. Se sintió como la traición final. Después de esa confrontación, supe que necesitaba hacer algo. Recordé una vieja tarjeta de cumpleaños de mi papá que había mantenido oculta en mi diario. Tenía su dirección de correo electrónico. Con manos temblorosas, escribí un mensaje explicándole todo lo que había estado sucediendo. No esperaba mucho. Después de todo, nunca había mostrado mucho interés en mi vida antes. Para mi sorpresa, respondió rápidamente. Su mensaje estaba lleno de disculpas por no haber estado ahí para mí y promesas de hacer las cosas bien. Al principio, era escéptico. ¿Dónde había estado esta preocupación durante los últimos 15 años? Pero a medida que empezamos a hablar más regularmente, me di cuenta de que esperaba con ansias nuestras conversaciones. Papá parecía genuinamente interesado en mi vida. Preguntó sobre la escuela, mis pasatiempos e incluso recordó detalles sobre cosas que había mencionado en conversaciones anteriores. Cuando le hablé sobre mi arte, pidió ver algunas de mis obras. Le envié algunas fotos de mis pinturas y él respondió con comentarios específicos sobre cada una. Se sentía bien tener a alguien que realmente me escuchara y valorara mis intereses. Hace aproximadamente 2 semanas, papá soltó la bomba. Dijo que había estado pensando mucho en nuestra relación y quería recuperar el tiempo perdido. Me preguntó si consideraría mudarme con él. Vive en la misma ciudad, a unos 30 minutos de distancia, y dijo que podría seguir asistiendo a mi escuela actual. Incluso ofreció montar un estudio de arte para mí en su habitación de invitados. Estaba conflictuado. Por un lado, apenas conocía a mi papá durante la mayor parte de mi vida. ¿Y si cambiaba de opinión una vez que me mudara? ¿Y si solo se sentía culpable y perdía interés una vez que se pasara la novedad? Por otro lado, las cosas en casa con mamá, Derek y Lily se estaban volviendo insoportables. Lily había comenzado a invitar amigos a casa todo el tiempo. Y ellos tomaban el control de la sala de estar, dejándome sin un lugar para estudiar o relajarme. Después de mucho pensarlo, decidí contarle a mamá sobre la oferta de papá. Pensé que tal vez sería una llamada de atención para que se diera cuenta de cuán grave era la situación. Elegí un momento en que estábamos solos, esperando que ella fuera más receptiva sin Derek cerca. Estaba equivocado. Mamá explotó. Me acusó de traicionarla y dijo que estaba eligiendo a un padre ausente sobre ella después de todo lo que había hecho por mí. Mencionó cada sacrificio que había hecho, cada noche que había trabajado hasta tarde para proveerme. Dijo que era desagradecido y que no podía creer que siquiera considerara dejarla por un hombre que nos había abandonado. La discusión se tornó acalorada y Derek se involucró nuevamente. Sugirió que tal vez sería mejor que me fuera, diciendo que estaba causando demasiado estrés en la casa. Dijo que Lily se estaba adaptando bien y que mi actitud estaba interrumpiendo la armonía familiar que estaban tratando de construir. Mamá no lo contradijo, lo que dolió más que cualquier otra cosa. Esa fue la última gota para mí. Hice una maleta y llamé a papá. Él vino a recogerme y he estado quedándome con él durante la última semana. Ha sido un ajuste, pero realmente está tratando de hacerme sentir cómodo. Despejó su oficina en casa para hacer una habitación para mí, incluso se tomó un tiempo libre en el trabajo para ayudarme a instalarme. Ha sido paciente conmigo mientras navego por esta nueva situación de vida, dándome espacio cuando lo necesito, pero también haciendo un esfuerzo por conectar. Una de las primeras cosas que hizo papá fue llevarme a comprar suministros de arte. Me dejó elegir lo que quisiera, diciendo que quería apoyar mi pasión. Incluso ha comenzado a pedirme que le enseñe sobre diferentes técnicas artísticas. Y hemos tenido algunas sesiones de pintura juntos. Es incómodo y sus intentos son bastante terribles, pero significa mucho que esté intentando. Mamá ha estado llamando y enviando mensajes sin parar, alternando entre mensajes enojados y súplicas para que vuelva a casa. Me ha acusado a papá de intentar comprar mi afecto y dice que estoy desgastando a nuestra familia. Derek también ha llamado algunas veces, con mensajes que oscilan entre disculpas y amenazas veladas sobre cómo esta decisión podría afectar mi futuro. No estoy seguro de qué hacer ahora. Parte de mí quiere volver porque me siento culpable. Mamá sacrificó tanto por mí y sé que debe estar sufriendo, pero otra parte de mí disfruta tener mi propio espacio y sentirme valorado. Papá parece genuinamente interesado en conocerme y en apoyar mis intereses.
Estoy dividido entre darle a mamá otra oportunidad y quedarme con papá. No quiero perder mi relación con mamá, pero tampoco quiero volver a sentirme como un ciudadano de segunda clase en mi propia casa. La estabilidad que siento en casa de papá es algo que no he experimentado en mucho tiempo. Pero, ¿es incorrecto elegir esto sobre la madre que me crió? También estoy preocupado por las consecuencias a largo plazo de esta decisión. ¿Creará esto una brecha permanente entre mamá y yo? ¿Soy egoísta por elegir mi propia comodidad sobre su felicidad? ¿Y qué pasa si las cosas no funcionan con papá? ¿Habré quemado todos mis puentes? Cualquier consejo sobre cómo manejar esta situación sería muy apreciado. Siento que estoy en una encrucijada y estoy aterrorizado de tomar la decisión equivocada. Segunda actualización. Han pasado 2 meses desde que me mudé con papá y muchas cosas han sucedido. Vivir con papá ha sido un ajuste, pero en general ha sido bueno. Él realmente está tratando de recuperar el tiempo perdido. Hemos tenido noches de cine semanales que me recuerdan a las que solía tener con mamá, pero con un giro. Papá me deja elegir las películas y siempre tiene un bloc de dibujo listo en caso de que me sienta inspirado mientras vemos la película. Incluso ha mostrado interés en mi arte, ayudándome a montar un pequeño estudio en la habitación de invitados. La semana pasada, me sorprendió llevándome a una tienda de suministros de arte y dejándome elegir un caballete y algunos pinceles de alta calidad. Cuando dudé por el precio, solo sonrió y dijo, considéralo. 15 años de cumpleaños perdidos. Ha habido momentos incómodos, por supuesto. A veces lo atrapo mirando hacia mí con una expresión triste y nostálgica, y sé que está pensando en todos los años que se perdió. Hemos tenido algunas conversaciones sobre por qué se fue. Y aunque ha sido doloroso, aprecio su honestidad. Admitió que era joven y tenía miedo, y que se arrepiente de no haber estado allí para mí. No borra el pasado, pero ayuda a entender. Hace aproximadamente un mes, mamá apareció sin avisar en casa de papá. Estaba deshecha, llorando y suplicándome que volviera a casa. Dijo que se había dado cuenta de lo mal que había hecho las cosas y prometió que todo sería diferente si regresaba. Me dijo que había estado pensando mucho y que ahora entendía lo injusto que había sido esperar que renunciara a mi espacio y me ajustara a cambios tan grandes sin considerar mis sentimientos. Papá nos dejó hablar en privado y pude ver que estaba intentando no influir en mi decisión. Fue difícil ver a mamá tan angustiada. Y una parte de mí quería volver con ella en ese momento. Pero también recordé cómo se sentía ser ignorada y relegada en mi propia casa. Le dije a mamá que necesitaba tiempo para pensar. Al día siguiente, me llamó y me soltó otra bomba. Dijo que había echado a Derek y Lily. Juró que me pondría primero de ahora en adelante y que quería reconstruir nuestra relación. Me quedé en shock y sentí una mezcla de culpa y alivio. Parte de mí estaba contenta de que mamá me hubiera elegido, pero otra parte se sentía terrible por Lily, que era inocente en todo esto. Después de hablarlo con papá, decidí darle otra oportunidad a mamá. Acordamos que pasaría los días de semana con ella y los fines de semana con papá. Al principio fue incómodo, pero mamá realmente parecía estar intentándolo. Mi antigua habitación estaba exactamente como la había dejado, y hasta me compró algunos nuevos materiales de arte como una ofrenda de paz. Empezamos a cenar juntas todas las noches, solo nosotras, como en los viejos tiempos. Mamá preguntaba sobre mi arte e incluso sugirió que tomáramos una clase de arte juntas. Las cosas iban bien hasta la semana pasada. Regresé a casa de la escuela temprano porque no me sentía bien y encontré el auto de Derek en el camino. Mi corazón se hundió. Cuando entré, escuché a mamá y a Derek hablando en la cocina. Estaban discutiendo cómo darme la noticia de que Derek y Lily se mudarían de nuevo. No podía creerlo. Mamá me había mentido otra vez. Todas sus promesas de ponerme primero de repente se sentían vacías. Los enfrenté y mamá trató de explicarme que ella y Derek estaban solucionando las cosas. Dijo que se habían dado cuenta de que habían manejado todo mal antes y que querían intentarlo de nuevo, esta vez teniendo en cuenta los sentimientos de todos. Derek intervino, diciendo que habían estado buscando casas más grandes donde cada uno pudiera tener su propia habitación. Habló de cómo Lily había estado luchando sin mí cerca, como me admiraba como una hermana mayor. Pero todo lo que podía pensar era en lo rápido que mamá había vuelto a romper su palabra. No me quedé a escuchar el resto. Hice una maleta y fui directamente a casa de papá.
Cuando le conté lo que había pasado, estaba furioso. Llamó a mamá y tuvieron una acalorada discusión. Pude escuchar a mamá llorar por teléfono diciendo que solo quería que nuestra familia estuviera unida. Entonces, papá hizo algo que me sorprendió. Pidió hablar con Derek. No pude escuchar toda la conversación, pero papá estaba tranquilo y firme. Cuando colgó, me dijo que les había dejado claro a ambos que mi bienestar era lo primero y que si no lo priorizaban, pelearía por la custodia total. Ahora estoy viviendo con papá a tiempo completo. Mamá sigue tratando de contactarme, pero aún no estoy listo para hablar con ella. Me siento traicionado y manipulado. Es como si solo hubiera echado a Derek para recuperarme, no porque realmente entendiera cómo me sentía. Papá ha sido increíblemente comprensivo, incluso ofreciéndose a buscar terapia para ayudarme a procesar todo lo que ha pasado. Todavía estoy procesando mis sentimientos sobre todo esto. Quiero a mi mamá, pero no sé si pueda confiar en ella de nuevo. Al mismo tiempo, estoy conociendo a mi papá y construyendo una relación que nunca pensé que tendría. Es mucho que manejar y no estoy seguro de lo que depara el futuro para nuestra dinámica familiar. Tercera actualización. Han pasado 6 meses desde mi última actualización y quería compartir cómo han progresado las cosas. He estado viviendo con papá a tiempo completo y ha sido realmente bueno para mí. Hemos caído en una rutina cómoda y siento que tengo una vida hogareña estable por primera vez en mucho tiempo. Papá me convenció de probar la terapia y me ha ayudado a procesar todo lo que ocurrió con mamá. Mi terapeuta, el Dr. Martínez, ha sido genial ayudándome a entender mis sentimientos y establecer límites saludables. Hemos estado trabajando en mis problemas de confianza y en cómo comunicar mis necesidades de manera más efectiva. En cuanto a mamá, hemos estado reconstruyendo lentamente nuestra relación. Al principio, era reacio a incluso hablar con ella. Pero el Dr. Martínez me ha animado a al menos escucharla. Comenzamos con llamadas telefónicas cortas, que gradualmente se convirtieron en conversaciones más largas. Hace unos 2 meses, mamá preguntó si podíamos vernos en persona. Nos encontramos en un café, un terreno neutral para ambos. Ella se disculpó de nuevo por todo lo que había pasado y admitió que también había estado viendo a un terapeuta. Dijo que se dio cuenta de que tenía tanto miedo de estar sola que priorizó su relación con Derek sobre su relación conmigo. Mamá me dijo que ella y Derek habían terminado para siempre. Dijo que necesitaba concentrarse en sí misma y en reparar nuestra relación. Aprecié su honestidad, pero dejé claro que no estaba listo para mudarme de nuevo con ella. Acordamos tomar las cosas con calma y reconstruir nuestra confianza gradualmente. Hemos estado teniendo cenas semanales juntos, a veces con papá uniéndose a nosotros. Es un poco incómodo, pero ambos están haciendo un esfuerzo por copaternar pacíficamente. Mamá incluso ha comenzado a interesarse en mi arte, algo que nunca había hecho antes. La semana pasada, vino a mi exposición de arte en la escuela y parecía genuinamente orgullosa de mi trabajo. En cuanto a mí, estoy mucho mejor. Mis calificaciones han mejorado y he sido aceptado en un gran programa de arte para la universidad el próximo año. Papá ha sido increíblemente comprensivo, ayudándome con las solicitudes e incluso llevándome a recorridos universitarios. Ha prometido ayudarme a montar un estudio de arte en mi habitación de residencia, lo cual me emociona mucho. Sigo viviendo con papá y planeo quedarme con él hasta que me vaya a la universidad. Mamá y yo estamos reconstruyendo lentamente la confianza, pero tomará tiempo. Estoy agradecido de tener 2 padres que ahora están esforzándose por estar ahí para mí. Esta experiencia me ha enseñado mucho sobre defenderme y la importancia de la comunicación. Aunque fue un camino difícil, siento que he salido más fuerte del otro lado. Soy cautelosamente optimista sobre el futuro y espero con ansias comenzar este nuevo capítulo en mi vida.